Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a presentar la unidad número 7 de Derecho Informático, que es la unidad de delitos informáticos. Esta unidad va a ser abordada por todos los alumnos del segundo año, que nos encontramos cursando segundo año en la carrera de Tecnicatura Universitaria y Gestión Jurídica de la UNLAR Chepe. Empezamos con el contenido de qué es un delito. ¿Qué es un delito? Un delito es una acción típica, antijurídica y culpable realizada por un ser humano y sancionada por una pena. Cuando decimos que es una acción, se trata de una acción o una omisión. La acción es el hacer y la omisión es aquello que no hacemos, ¿sí? Que está expresamente previsto por la ley penal. Es antijurídico porque es aquello contrario a la norma, ¿sí? Este acto de ser antijurídico, es decir, que debe lesionar o poner en peligro un interés jurídicamente protegido. Es típico porque es algo tipificado, establecido por la ley, ¿sí? Que tiene que corresponder a un tipo legal definido por la ley. Es culpable, ¿sí? Porque el acto debe ser culpable, es decir, es imputable a dolo cuando alguien actúa con intención. Y cuando una acción es imputable, cuando puede ponerse a cargo de una determinada persona. Y cuando hablamos de la culpa, es aquel que actúa con negligencia, con imprudencia, con falta de cuidado, ¿sí? Por eso decimos que el delito es esa acción típica, antijurídica, culpable, realizada por un ser humano y sancionada por una pena. Es muy parecido el concepto que vamos a ver de delito informático. También se lo define como toda acción u omisión culpable realizada por un ser humano, obviamente, tipificada por la ley, que se realiza en el entorno informático o mediante elementos informáticos y está sancionada con una pena, ¿sí? Es punible porque es susceptible de establecer una pena, ¿sí? Cuando hablamos ahí que se realiza en el entorno informático mediante elementos informáticos, estos elementos informáticos pueden intervenir como medio y como objeto. Cuando intervienen como medio, ¿sí? Intervienen como medio cuando se utilizan estos elementos informáticos para realizar la acción delictiva, ¿sí? Por ejemplo, podemos utilizar una computadora para falsificar dinero, ¿sí? Ahí estamos cometiendo un delito de tipo informático, ¿sí? Porque estamos utilizando este medio para realizar esta acción delictiva. Y también tenemos el delito informático, estos elementos informáticos como objeto. Intervienen como objeto cuando la acción delictiva tiene como fin, sí, el daño a un sistema informático. Por ejemplo, cuando un virus borra la información de una computadora. Eso le decimos que es como objeto. Vamos a ver las clases de delito, ¿sí? Una de las clases de delito es cuando se clasifica según sean los delitos contra la propiedad, ¿sí? Dentro de las cuales se hallan el hurto, la estafa, el daño y la usurpación a la propiedad intelectual de la persona. Otro de los delitos es el delito contra la intimidad, ¿sí? El delito contra la intimidad, es como la violación del correo electrónico, el acceso a los datos personales, la escucha telefónica, el acceso a información confidencial en el puesto de trabajo, el acceso al sistema informático. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estos archivos, esta información, estos datos están guardados en archivos, en registro, en un banco de datos, y una persona intenta o accede a esos datos que no le son propios, ¿sí? Después también tenemos delitos contra la seguridad pública y las comunicaciones, que generalmente como agravante del delito del daño, ¿sí? Luego vamos a hablar de que nos preguntamos siempre, ¿existe una ley que regule este tipo de delitos? Claro que sí, aparte de que los regula el Código Penal, también nos va a regular lo que es la Ley 26.388, que introduce los delitos informáticos en el Código Penal, en la modificación, obviamente que va a modificar algunos de los artículos o simplemente va a agregarlos. La Ley Penal 26.388 introduce a los delitos informáticos en el Código Penal en modificación de algunos artículos. Por ejemplo, primero vamos a ver qué es un documento para el Código Penal. El documento para el Código Penal es la representación de los actos o hechos, sin importar el soporte utilizado para almacenarlo o transmitirlo. Pueden ser figuras o imágenes que se ven como dibujos, pinturas, fotografías, retratos.
películas cinematográficas, etcétera. Estas representaciones pueden estar en un soporte físico o en un soporte informático. Uno de los delitos que tenemos acá es el delito de la integridad sexual y la pornografía infantil. Este delito se encuentra establecido en el artículo 128 del Código Penal, pero vamos a sustituirlo por este artículo. ¿Qué conducta sanciona el Código? Primero, producir, financiar, ofrecer, comerciar, publicar, distribuir por cualquier medio o cualquier representación de una persona menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas de sus partes íntimas, sus partes genitales. Otra de las cosas que también sanciona es tener representaciones de personas menores de edad para distribuirlas o comercializarlas, organizar espectáculos en vivo, de representaciones sexuales explícitas en las que participan personas menores de edad, facilitar el acceso a espectáculos pornográficos o dar material pornográfico a personas menores de 14 años. Otro de los delitos que sanciona el Código y esta ley es precisamente la violación de secretos y de la privacidad, ¿sí? En esta parte vamos a encontrar en el artículo 153 que lo va a ser sustituido por el mismo artículo en la ley 6.388. ¿Qué hace? ¿Qué sanciona en la violación del secreto y la privacidad? Aquí hay personas que abra o accede indebidamente a la comunicación electrónica, a una carta, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza que no le esté dirigido, apoderarse indebidamente de una comunicación electrónica, una carta, suprimir o desviar de su destino una correspondencia o una comunicación electrónica que no le esté dirigida, interceptar o captar comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones de carácter privado o de acceso restringido. La pena se agrava si el autor comunica o publica el contenido de esta carta, del escrito, despacho, comunicación electrónica, y esto que hace causa un prejuicio, ¿cierto? Un perjuicio. Si el hecho lo comete un funcionario público que abusa de sus funciones, sufre además la inhabilitación. Otro de los delitos es el acceso al sistema informático. Esto está estipulado en el Código como artículo 153 y se va a sumar este artículo 153, va a incorporarse el artículo 153 bis, que dice que el Código sanciona el acceso por cualquier medio sin la debida autorización o excediendo lo que se posea a un sistema informático de acceso restringido. La pena se agrava cuando el acceso fuera en prejuicio de un sistema o dato informático de un organismo público, estatal o de un proveedor de servicios públicos o de servicios financieros. Otro de los delitos es el acceso al banco de datos, que es acceder ilegítimamente a un banco de datos personales, sí, proporcionar o relevar información registrada en un archivo o en un banco de datos personales, cuyo secreto se hubiera obligado a guardar por ley. Otra de las cosas también es insertar o hacer insertar datos en un archivo de datos personales. Y si el autor es funcionario público, sufre además la pena de la inhabilitación en su funcionamiento. Fraudes cometidos mediante la manipulación de computadoras. En este caso vamos a ver 4 tipos de fraudes. El primero es la manipulación de datos de entrada. Decimos que este es un tipo de fraude, es decir, es el más conocido, también como sustracción de datos. Es el modo más sencillo debido a que no requiere conocimientos informáticos especiales. Por ejemplo, el aumento de un monto de un gasto. El segundo, hablamos de la manipulación de programas. En este caso es muy difícil de describir, ya que el delincuente debe tener conocimientos técnicos concretos de informática. Consiste básicamente en modificar un programa o insertar nuevos elementos para que el programa realice funciones por las cuales no fue creado, perjudicando a un tercero. También encontramos la manipulación de datos de salida, que se considera que el fraude es por manipulación de los datos de salida, cuando el mismo se efectúa realizando acciones con el fin de alterar el resultado de una operación. Por ejemplo, la falsificación de tarjetas de crédito, cuyo fin es alterar los datos de salida del cajero automático. Y el último
tenemos el fraude efectuado por manipulación informática. Esta es una técnica especializada que se denomina técnica de salchichón, en las que rodajas muy finas, apenas perceptibles de transacciones financieras, se van sacando rápidamente de una o más cuentas para transferirlas a otras cuentas. Y también encontramos las falsificaciones. Las falsificaciones se dividen en dos. Tienen dos variantes. La primera es como objeto y la segunda como medio. Como objeto dice que se produce como cuando se alteran documentos almacenados en una computadora. Y como medio se produce cuando se utiliza una computadora para realizar una falsificación. Les voy a hablar del daño como delito informático que se da a través de diferentes modalidades. Dos de las más conocidas son el virus y los gusanos informáticos. Los virus son software que tiene por objeto alterar el funcionamiento normal y de cualquier tipo de dispositivo informático sin permiso o conocimiento del usuario. Habitualmente reemplazan archivos ejecutables por otros infectados con el código de este, quedando alojado en la memoria RAM. Podemos decir también que son muy nocivos y algunos contienen además una carga dañina y que tienen distintos objetivos, desde una simple broma hasta daños en el sistema como el bloqueo de redes informáticas y de servicios básicos del sistema. También les puedo nombrar algunos de los virus que son más conocidos, son el Jatran Ransomware, el Quick Hardware y el Trajan Panda. En el caso del gusano informático decimos que es un malware que se replica para propagarse a otras computadoras. Suele utilizar una red informática para propagarse. Además aprovecha las fallas de seguridad y tiene por objetivo colapsar los ordenadores y las redes informáticas, impidiendo el trabajo de los usuarios. Pero no es como el virus, no infectan de la misma manera. Se autoduplica para propagarse a equipos no infectados. Vamos a hablar del acceso no autorizado a servicios y sistemas informáticos no autorizados llamados hacking. Este tipo de sistemas detectan las vulnerabilidades de seguridad y explotan las mismas. Quienes lo hacen son los crackers, que lo hacen irrumpiendo en las computadoras sin hacer diferencia entre los delincuentes informáticos. Hablamos de los de sombrero negro y los expertos en seguridad informática, los llamados los sombreros blancos. Podemos decir que ambos son capaces de realizar actividades desafiantes o ilícitas desde un ordenador. Hola, soy Benjamín Cortés y a continuación voy a hablar acerca de los piratas informáticos o hackers. El pirata informático es aquel que tiene como práctica regular la reproducción, apropiación y distribución con fines lucrativos y a gran escala de contenidos de los que no posee licencia o permiso de su autor. Suele generalmente apoyarse de una computadora o un soporte tecnológico para este tipo de acciones, ¿sí? Ahora bien, ¿qué daño puede causar este hacker? Este delincuente puede aprovechar la falta de rigor de las medidas de seguridad para obtener acceso al sistema. También se puede hacer pasar por usuarios legítimos pertenecientes al sistema y puede emplear contraseñas comunes o también contraseñas de mantenimiento. Bien, luego pasamos al tema de la reproducción no autorizada
de programas informáticos de protección legal. ¿Qué puede traer aparejada esta modalidad? Esta modalidad puede aparejar una pérdida económica sustancial para propietarios legítimos, ¿sí? Este tipo de acto ya ha sido tipificado como delito en la República Argentina, ¿sí? El problema alcanzó grandes dimensiones con el tráfico de reproducciones no autorizadas, sistema denominado con las siglas P2P, PER-LOPER, ¿sí? Bien, luego pasamos a la responsabilidad subjetiva y la responsabilidad objetiva, ¿sí? Existen factores de atribución y factores de responsabilidad civil, ¿sí? En el factor de responsabilidad subjetiva está basado en la culpa o el dolo como factores de culpabilidad. En el factor de responsabilidad objetiva está basado en el riesgo creado o también en la ventaja económica que se obtiene de ella, denominado riesgo-provecho. Soy Claudia Chávez y mis temas a tratar son marco legal de protección legal, delitos informáticos como medio y como objeto, hacking y cracking. En la República Argentina, tanto la reproducción no autorizada de programas informáticos como el acceso no autorizado a sistemas informáticos, el fraude o daño producido a sistemas informáticos, se encuentran tipificados o ajustados penalmente a partir del 2008 con la sanción de la Ley 26.388. La ONU, Organización de las Naciones Unidas, considera que el problema de estos delitos informáticos se pueden solucionar con el combate de una eficaz cooperación internacional. Pero realizar esta cooperación tiene problemas consigo, como por ejemplo la ausencia de acuerdos globales, falta de acuerdos globales en la tipificación de dichas conductas delictivas y la ausencia de acuerdo de ayuda mutua. Hay que aclarar que muchos de los delitos son cometidos por computadora. El hacking se produce tanto cuando se accede sin autorización a un sistema informático como cuando se accede a las funcionalidades o información sobre el nivel de autorización concedido. El hacker, por lo general, no tiene ninguna intención de causar daño, sino que su motivación o lo que le apasiona es violar sistemas de seguridad. Y también han existido motivadores comerciales con el fin de obtener la información, como por ejemplo con una tarjeta de crédito. El cracking consiste en la creación de programas o rutinas que permiten inutilizar los sistemas de protección establecidos por el titular sobre una aplicación informática. Existen cracks que se destacan los que permiten seguir utilizando programas de demostración superando el periodo establecido. Soy Sabrina Carrizo y voy a hablar sobre el tema cracking. Acá les doy un pequeño concepto en donde nos dice que está relacionado principalmente con la manipulación de telefonía celular. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que realizan modificaciones a los aparatos telefónicos con el fin de obtener algún tipo de beneficio. Por ejemplo, lo que es el acto de llamar gratuitamente, o al estar haciendo esas modificaciones o intervenciones de líneas telefónicas, lo pueden hacer ya sea con otros fines distintos de llamar gratis. Si bien a esto lo va a realizar una persona con amplios conocimientos de telefonía, para que pueda llegar a realizar esas actividades no autorizadas con los teléfonos. Esto va a ser lo que es cracking. Después tenemos lo que es el phishing. En la definición que acá les dejo, nos dice que en español significa pesca, que consiste en el envío de correos electrónicos a una persona con información falsa, con el fin de que esta persona envíe datos personales al remitente. Es decir, que el phishing es una modalidad de estafa diseñada con la finalidad de robarle al usuario su identidad. Se realiza mediante el uso de ingeniería social y está caracterizado por intentar adquirir información confidencial de forma fraudulenta. Por último tenemos lo que es el scammer, que es otra modalidad de estafa que existe. ¿Qué significa scammer? Significa estafa. Se realiza con el fin de obtener dinero de la víctima.
Es decir, que es un término que se emplea para referirse a las estafas por medios electrónicos. Se usa para definir los intentos de estafas a través de un correo electrónico. Dentro de los más conocidos tenemos, por ejemplo, los correos electrónicos que felicitan a las víctimas por haber ganado algún premio de lotería o algún concurso. En estos casos es donde la víctima deberá pagar alguna tasa de transferencia de dinero o promover alguna información de ciertas cuentas bancarias que tenga, para que de esta manera poder obtener dinero de la víctima de una manera fraudulenta. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Iván Gutiérrez y voy a desarrollar el siguiente tema, que se va a tratar de ley de delitos informáticos. Y en principio voy a decir que hoy en día los servicios que nos ofrece el Internet son infinitos. Y es por eso que la consideramos como una herramienta infaltable, porque ya que nos sirve para trabajar, estudiar o simplemente para entretenernos. Pero ahora bien, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa cuando se le quiere dar un mal uso al Internet? Es por eso que entra en vigencia la ley 26.388 de delitos informáticos. Más que nada, esta ley lo que va a tratar de hacer es regular cualquier tipo de crimen que se comete en la red. La ley 26.388 no es una ley especial que regula estos tipos de delitos, sino que constituye una norma que modifica, sustituye e incorpora figuras típicas a diversos artículos del Código Penal, actualmente en vigencia. También vamos a decir que, como toda ley, tiene un objeto, y el objeto de esta ley es regular las conductas que emergen a partir de las nuevas tecnologías. Esta reforma contempla a la perfección la comprensión de términos como documento y firma. Por otro lado, otorga a los correos electrónicos y a cualquier medio de comunicación la misma protección que tienen la correspondencia y las telecomunicaciones. También es de gran importancia destacar que la información no debe ser desviada de acuerdo al tipo legal, ya que no debe quedar dudas al intérprete respecto de la finalidad del autor del delito. Para que quede un poquito más claro, vamos a poner un ejemplo. Un telegrama o un correo electrónico que debe ser recibido al destinatario en forma original como lo envía el intérprete y no debe ser modificado o desvirtuado. Esta ley, a lo largo de su articulado, se tipifican los siguientes delitos informáticos. En principio tenemos la pornografía infantil. Más que nada lo que va a tratar de hacer es penar al que estuviese relacionado con la producción de pornografía con menores de 18 años, como lo establece la ley 26.388 en su artículo 2, que es removida del artículo 128 del Código Penal e implementada a dicha ley. Y el artículo dice lo siguiente. Dice que será reprimido con prisión de 6 meses a 4 años al que produjere, financiere, comerciare, publicare, divulgare por cualquier medio toda representación de un menor de 18 años, dedicado a actividades sexuales o dada representación de sus partes genitales con fines predominantes sexuales, al igual al que organice espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participen dichos menores de edad. Otro de los delitos informáticos tenemos el acceso a un sistema o dato informático, penando la conducta como hacking, entendiéndose como tal, al individuo que accede a un sistema de datos informáticos sin la debida autorización del damnificado. El artículo 153 bis del Código Penal dictamina que cuya persona que acceda a una base de datos informáticos será reprimido con prisión de 15 días a 6 meses. Si el agravante se lleva a cabo en un organismo financiero, la pena será de 1 mes a 1 año de prisión. Otro delito informático es la protección de la intimidad a las comunicaciones electrónicas. En el artículo 155 del Código Penal amplía la intimidad de las comunicaciones electrónicas, penando su publicación sin la debida autorización.
Concordadamente, el artículo 157 bis del Código Penal establece que será reprimido con la pena de prisión de 1 mes a 2 años a la persona que, violando los sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediera de cualquier forma a un banco de datos personales. Manipulación de sistemas informáticos. Se entiende como la introducción, alteración, borrado o supresión indebida de datos informáticos, especialmente de datos de identidad y la de interferencia ilegítima en el funcionamiento de un programa o un sistema informático, cuyo resultado sea la transferencia no consentida de un activo patrimonial en perjuicio. En el artículo 173, lo que dictamina es que, sin perjuicio de la disposición general del artículo precedente, se consideran casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que les establece. El que defraudare o otro mediante cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transformación de datos. Otro de los delitos informáticos tenemos al daño o sabotaje informático, penando al sujeto que altere, destruya o utilizare datos, documentos, sistemas o programas informáticos, o que introdujera en un sistema informático cualquier programa que pueda causar daño, como la estipula el artículo 183 y 184 en su inciso 5 y 6, establece que será reprimido con prisión de 15 días a 1 año a la persona que altere o destruya los programas o sistemas informáticos o introdujere cualquier programa destinado a causar daño. En el artículo 184, la pena será de 3 meses a 4 años de prisión a la persona que, si mediare cualquiera de las circunstancias siguientes: ejecutar el hecho con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones; ejecutarlo en sistemas informáticos destinados a la prestación de servicios de salud, de comunicación, de provisión o transporte de energía, de medios de transporte u otro servicio público. Por último, tenemos los delitos contra las comunicaciones. En su artículo 197 del Código Penal establece que será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que interrumpa o entorpeciere la comunicación telegráfica, telefónica o de otra naturaleza, o resistiere violentamente el restablecimiento de la comunicación interrumpida. En síntesis, vamos a decir que la ley 26.388 lo que hace es tratar de ordenar una diversidad de regulaciones que ya existen en el Código Penal y busca fundamentalmente sancionar la mala utilización de las tecnologías de la información y la comunicación por parte de personas que pudieran estar vulnerando derechos y libertades de otras personas. Soy Natalia Bastías y me toco este tema: responsabilidad por daños. Reglas generales. La responsabilidad es el deber que soporta quien ha causado daño, perjuicio o detrimento. El detrimento, esto aparece cuando dos intereses opuestos se enfrentan, es decir, el interés de quien padece el perjuicio y el de quien es el agente del mismo. El daño es un desvalor o contravalor, algo que se padece con dolor, puesto que como consecuencia de él se nos quita algo que era nuestro, de lo cual gozábamos el uso y disfrute. Todo acto que disminuye o cause menoscabo a los bienes materiales o inmateriales pueden ser considerados daño. Este es el ordenamiento jurídico, el que se encarga de establecer las diferentes responsabilidades según los daños causados. Una definición descriptiva de la responsabilidad nos lleva a los presupuestos de dicha responsabilidad: autoría, antijuricidad, daño, imputación y relación de causalidad.
Para que la responsabilidad exista, es necesario la conducta del autor o agente, contraria al ordenamiento jurídico, atribuible con base en un factor objetivo o subjetivo, que origina un daño que se halla en relación de causalidad adecuada. Para acceder a la reparación del daño, es necesario demostrar un conjunto de elementos: el hecho humano, el daño y la relación de causalidad. El hecho humano es la acción u omisión del acto del hombre que provoca el daño. El daño es la lesión en la persona o en el patrimonio, y finalmente la relación de causalidad permite establecer cuál de todas las condiciones antecedentes que generan un resultado dañoso es su causa adecuada. El juzgamiento de la antijuricidad se efectúa con el juego de la regla y la excepción, para integrar de este modo el plexo normativo. Cuando la acción aparece expresamente prohibida por la ley, nos encontramos con la ilegalidad, que es una de las variantes de la antijuricidad formal. Las prohibiciones que surgen por implicancia, es decir, las que se le desprenden de los principios que sostienen el orden público, político, social, económico y las buenas costumbres, etc., forman parte de la antijuricidad material. La antijuricidad formal y material. La antijuricidad formal parte del principio de que una acción es antijurídica con la sola condición de que sea contraria a una prohibición jurídica de hacer u omitir, pero en cambio la antijuricidad material sostiene que la acción es antijurídica en virtud de sí misma por tener una determinada manera de ser, que es la que la vuelve contraria al derecho. Para Weyres, la antijuricidad supone un juicio de menosprecio hacia el ordenamiento, es decir, las leyes, las costumbres, los principios jurídicos y hasta las reglas del orden natural. La antijuricidad es para el autor la conducta transgresora de la norma, en la medida en la que hay una lesión o una minoración de un interés jurídico resarcible, o sea, un daño. El autor del Código Civil argentino, Vélez Sarsfield, parece inclinarse por la antijuricidad formal, estableciendo a la ilicitud como un sinónimo de la ilegalidad. Este criterio también es seguido por buena parte de la doctrina argentina y está basada fundamentalmente en el principio establecido en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que todo lo que no está prohibido se encuentra legalmente permitido. Continuando con esta unidad número 7, vamos a hacer referencia a la antijuricidad subjetiva y objetiva, siempre dejando en claro que la antijuricidad, en sentido literal, es la contrariedad al derecho, y no solo al derecho penal, sino al derecho en general, en nuestro caso particular, al derecho informático. Como ya hemos estudiado, la antijuricidad informática es aquella conducta llevada a cabo mediante la utilización de la tecnología de la información. Esta afecta a bienes jurídicos ya contemplados en el ordenamiento jurídico penal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la antijuricidad subjetiva? Es el acto antijurídico que solo puede encontrarse en el alma de la gente, ya que siendo el derecho un conjunto imperativo dirigido a los hombres capaces de comprenderlo, son estos mismos hombres quienes pueden oponerse a ellos mediante un acto
de desobediencia, un acto antijurídico. En cambio, la antijuricidad objetiva atiende exclusivamente a la acción, que es en realidad la que perjudica o beneficia a una sociedad con tal dependencia de la culpabilidad del autor. Distingue con nitidez lo antijurídico de lo culpable. Para que exista la antijuricidad subjetiva u objetiva, debe existir una acción. La acción como primer elemento de la responsabilidad. Para el derecho, la acción es la conducta del hombre que se manifiesta a través de un hecho exterior. Es la acción uno de los elementos del delito y puede asumirse en dos formas. En una forma positiva, que es cuando consiste en un hacer, y en una forma negativa, que es contraria a la anterior y consiste en un no hacer. En el artículo 512 del Código Civil argentino nos deja en claro cuando éste expresa que el incumplimiento de la obligación dar, hacer y no hacer consiste en una grave omisión. Un hecho abusivo puede prevenir una acción o una omisión que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres o contrarie a los fines de la ley. Buenas tardes, mi nombre es Alexis Roldán. En base a la unidad 7 voy a desarrollar el tema pluralidad objetiva. Dentro de la pluralidad objetiva tenemos la obligación y objeto. Dentro de esta obligación tenemos dos tipos de obligaciones. La primera es obligación con objeto plural, que está compuesta por dos o más prestaciones. Y la obligación con objeto singular está compuesta por una sola prestación. Vamos a ver con profundidad el tema obligaciones con objeto plural. Dentro de esta obligación tenemos dos obligaciones con objeto. Una, obligaciones con objeto disyunto. ¿Qué quiere decir? Que se caracteriza por considerar varias y distintas prestaciones dentro de este objeto. Y por el otro lado tenemos lo que son obligaciones con objeto conjunto. ¿En qué se caracteriza? Esta se caracteriza por la pluralidad de prestaciones que posee. Dentro de las obligaciones con objeto disyunto tenemos por tanto obligaciones facultativas, que es la que tiene muchas prestaciones independientes y distintas una a la otra. Y por el otro sector son las obligaciones alternativas, es la que presta una sola prestación. Luego vamos a hablar en base a la unidad 7 lo que es legitimación pasiva. Es la defensa procesal por lo cual se le permite al deudor liberarse de sus obligaciones mediante su pago al poseedor legitimado. Para quedar liberado, el deudor debe obrar de buena fe. En consecuencia, en caso de que obrase de mala fe, con culpa o dolo, no se liberará de sus obligaciones. Los proveedores de contenido. Se denomina proveedores de contenido a aquellas personas que poseen un sitio con el fin de proveer contenido, como texto, por ejemplo, libros, música, videos, imágenes. Los proveedores son proveedores de venta que lo hacen a través de los sitios, van a hacer su distribución a otros sitios y para ello es necesario que cuenten con el servicio de internet para poder
poder hacerlo. Esta distribución que ellos hacen puede ser gratuita u onerosa. Más adelante vamos a ver en qué caso es cada uno. Cuando hablamos de los proveedores que pueden vender a sitios, ¿no? Y esos sitios son quienes lo van a ofrecer a los usuarios finales. No necesariamente van a tener una relación directa con el cliente final, ¿no? Sino que lo van a hacer, o sea, la venta se hace, o la oferta en este caso, se hace a un sitio, y ese sitio son los que lo hacen a los usuarios finales, sin tener ellos esa relación directa con el cliente final. Cuando hablamos del origen del contenido, se refiere a dos tipos de clases o dos clasificaciones, que ese origen del contenido puede ser propio o directo. Cuando hablamos del propio directo, es cuando el contenido ha sido creado por el titular del servicio. Y también puede ser tercero o indirecto, que es cuando el contenido es referenciado de otro sitio, es decir, cuando es revendido, cuando se produce una reventa. Allí se denomina tercero o indirecto. Esto del origen del contenido tiene que ver con la posición de autoría que adopta el proveedor. Cuando hablamos de la posición de intermediación, existe posición de intermediación cuando los proveedores no producen la información ni la proveen como propia, solo cumplen la función de intermediario en este caso, entre el que provee dicha información original y el que la recibe. Su función solo consiste en facilitar las condiciones y los medios requeridos para la transmisión de datos o la transmisión de información. Los intermediarios no van a intervenir en la elaboración ni en la prestación de los servicios. Luego tenemos lo que son los tipos de sujetos de acuerdo a la prestación que van a brindar. Pueden ser los proveedores de conexión o acceso, que son los que proveen un servicio de comunicación o acceso a internet a los usuarios ajeno al contenido de los mensajes, y los proveedores de contenido necesitan de ellos a su vez para incorporar una página o sitio en internet. En este caso, el proveedor de conexión o acceso, podemos dar un ejemplo, puede ser Wi-Fi, ¿no? Que es un servicio de conexión. El segundo es el proveedor de servicio de almacenamiento o de alojamiento de datos. Van a brindar alojamiento de páginas web u otros servicios en su propio servidor. Ya lo tenemos el caso del correo electrónico, que todos sabemos sirve para alojar información. Luego tenemos el almacenamiento temporario para la transmisión, que acá es el almacenamiento de datos, pero se hace solo de manera temporal, con el fin de proveer esa información de forma más rápida cuando fuese solicitada, ya sea por el mismo usuario o por otro usuario. En este caso podemos decir que un tipo de almacenamiento temporario podría ser los conocidos audios. Luego tenemos el cibercafé, que son empresas que ponen a disposición de los usuarios y equipos de computadora para que sean utilizadas en conexión con internet. Por ejemplo, los conocidos locutorios, que cobran por allí algunos una tarifa para poder tener acceso a esas computadoras, y en algún caso lo hacen de forma gratuita. Eso haciendo referencia a lo anteriormente, cuando habíamos dicho que los usuarios
que el servicio de Internet puede ser de forma gratuita u onerosa, que esos proveedores lo pueden hacer de forma gratuita u onerosa. O el conocido ciber también, que por ello ofrece otro tipo de servicio y también ofrecen a su vez como un servicio la conexión a Internet, donde poseen varias computadoras para cobrar una tarifa por hora para que las personas tengan acceso a Internet. ¿Qué son los Hosting Service Providers? Los Hosting Service Providers es una palabra que está expuesta en inglés, son proveedores de servicios de alojamiento, ¿sí? ¿Qué es un proveedor de servicio de alojamiento? Un proveedor de servicio de alojamiento es un tipo de proveedor de servicios TI, ¿sí? El servicio TI, la tecnología de la información, que proporciona y ejerce un conjunto de recursos de tecnologías remotas basadas en Internet a personas y organizaciones para alojar sus sitios web, ¿sí? Un proveedor de servicios ACSP ofrece hardware, software, almacenamiento, redes y soluciones combinadas para habilitar los servicios de combinaciones, ¿sí? El TI, como dije anteriormente, en terminología de tecnología de la información, fue creado, ¿sí?, con el propósito de hacer una distribución entre las máquinas de alcance limitado y las con propósitos más generales. El TI se basa en el estudio y en el desarrollo de los sistemas de información, ¿sí?, como aplicaciones de software y el hardware de las computadoras, por ejemplo. Son aquellos programas y aplicaciones que permiten el uso de los dispositivos para el manejo e intercambio de la información. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los proveedores de servicios de alojamiento? O mejor dicho, ¿cuándo este servicio es responsable? El servicio responsable hubiera sido recientemente notificado de que a través de un sitio que se encuentra alojado en su servicio se está produciendo un hecho antijurídico, un hecho contrario, ¿sí? Y este servicio no tomara ninguna medida al respecto para solucionarlo, ¿sí? También podría resultar responsable si se demuestra que el servicio tiene conocimiento de la existencia de un sitio web ilegal, que el mismo se encontrara alojado obviamente en su servicio, ¿sí? En el caso de que demostrare que la responsabilidad es admisible y que no se han tomado las medidas preliminares o diligentes y necesarias para el acuerdo habitual del negocio. Responsabilidad objetiva y subjetiva. Tenemos dos factores de responsabilidad civil. El factor subjetivo, que se basa en el análisis de la conducta de la persona que produce el daño. También tenemos el factor objetivo, denominado riesgo y provecho, que está basado en el riesgo de la cosa o actividad. En el caso de los buscadores, son servicios como el brindado por Google, Yahoo, que nos permiten ingresar palabras para poder encontrarlas. La forma en que estos buscadores seleccionan las páginas que aparecen en el listado está basado en diferentes algoritmos matemáticos. Esto hace referencia a que dos buscadores pueden tener resultados diferentes. En el otro extremo tenemos los servicios que se encuentran llamados robots, que son los cuales son programas informáticos que automáticamente recorren Internet.